Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, que dé el fruto que tú esperas, Señor. Hoy nos disponemos para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Bueno, este pasaje es parte de un discurso muy importante en la palabra del Señor Jesús. Se lo conoce como el discurso del pan de vida, en el que Él se refiere a sí mismo como ese pan, como ese alimento espiritual. Todo esto bajo el contexto de que el Señor había hecho un milagro con miles de personas, había alimentado a una multitud en la multiplicación de los panes y de los peces que leemos en la palabra, y este milagro trajo mucha gente, trajo multitudes para que ellos tenían hambre o tenían ganas de mirar a ver qué más hacía el Señor Jesús, buscando justamente lo incorrecto, digamos, buscando el aspecto terrenal, buscando el alimento físico, qué cosas físicas ellos podían recibir de parte de Dios. El Señor, al darse cuenta de esas intenciones del corazón, al darse cuenta de que había una equivocación al interpretar lo que Él estaba haciendo, estos actos de poder de Dios, los confronta y él empieza a explicar que Él mismo es el pan de vida, ¿sí? Recordemos que estamos en un contexto en el que el Señor Jesús es un ser humano, es decir, para la gente que lo escuchaba era mirar a uno más, ¿sí? Entonces, que Él dijera que Él es el pan de vida, que, que Él descendió del cielo, dice por allá también, anterior a este pasaje, que las personas debemos o deben en ese momento comer de su carne y beber de su sangre. Estas palabras fueron mal recibidas por la gente que escuchaba el mensaje. Entonces, eran declaraciones muy difíciles de aceptar. Aquí ocurre lo que en algún momento enseñamos aquí también, que la gente empieza a, como a irse, como a retirarse. Sí, y el Señor les dice a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Entonces aquí es cuando Pedro le dice, ¿a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, la reacción de los discípulos, también de los oyentes, nos muestra cómo es el Evangelio. El Evangelio de la salvación necesita que se reciba con fe para que opere en nuestra vida, ¿sí? Se necesita entender la necesidad que cada ser humano tiene de ser alimentados espiritualmente por el Señor Jesús, todos, creyentes y no creyentes, las personas que de pronto no conocen del Señor, aunque no sepan o aunque no quieran, también tienen necesidad de ser alimentados. El ser humano fue diseñado para estar en conexión con el Creador. Por eso en el huerto del Edén, en el paraíso, en el principio, el Señor estaba en una comunicación constante. Y dice la palabra que ellos oían la voz. Estaban viviendo en el huerto y la voz del Señor estaba presente y constante. Dice que se paseaba esa voz, ¿sí? Entonces, esa es la relación a la que debemos aspirar, ¿sí? Por difícil de creer que parezca, llegar a tener esa relación con el Señor, realmente ese es el modelo inicial de la creación del ser humano con Dios.
Cada uno de nosotros estamos siendo guiados hacia ese objetivo, estamos siendo guiados hacia ese proceso en el cual cada vez más nos vamos a conectar más con el Señor Jesús y aprendemos a comunicarnos con Él, ¿sí? Las personas que hemos llevado este proceso a lo largo de nuestra vida, tenemos experiencias al respecto, ¿sí? Yo les he dicho bastante, cada uno de ustedes debe buscar su propia experiencia con el Señor, ¿sí? Que lo que usted aprende sea aplicable para su vida y que cada vez le cojamos más a esta ciencia, aprendamos más esta ciencia de Dios, que sepamos cómo Dios nos habla a cada uno. Uno en este proceso se va dando cuenta, a mí el Señor me mueve, me habla de esta manera específica y cada uno tiene que buscar su relación, ¿sí? La relación del Señor con cada siervo que encontramos en la palabra es distinta. Siendo Él el mismo, habla diferente, tiene objetivos diferentes con cada uno y por eso es que nosotros debemos enfocar nuestra búsqueda del Señor hacia eso. Ahora, recordemos que la intención del Señor en nuestra vida es es darnos la vida que da el Espíritu, que es lo que habla en esta palabra, ¿sí? Que no nos distraigamos por otros asuntos de la vida natural que a veces se interponen, ¿sí? Que a veces uno no sabe cómo interpretar los aspectos de nuestra vida, incluso uno no sabe cómo interpretar los afectos, los apegos, las cosas que vivimos a diario y el Señor nos la enseña, ¿sí? No nos olvidemos que el objetivo principal es llenarnos de vida en el Espíritu para que haya poder de Dios más allá de las cosas de lo terrenal o de lo natural, ¿sí? Entonces, en esa situación, que es la problemática de esto que estamos leyendo, en el que la gente empieza a abandonar al Señor porque están buscando lo equivocado, nos damos cuenta de hacia dónde va el enfoque que Cristo le quiere dar a nuestra experiencia con Él, ¿sí? Y para eso es necesario que nosotros nos desprendamos de alguna manera de el entorno terrenal. Esto no es por nosotros, o sea, esto no es por obra humana. A nadie se le puede decir, mira, despégate de lo terrenal. No ocurre de esa manera. Esto proviene por medio de la revelación del Señor que va poniendo cada vez más en cada uno mediante un sentir. Es decir, el Señor nos mueve a sentir de determinada manera, ¿sí? Nos mueve a percibir las cosas de determinada manera que es favorable a la conexión que nosotros tenemos con el Señor. El creyente, por eso nosotros, los que practicamos esta fe, nos vamos acostumbrando a que el eje central de nuestra cotidianidad va dirigida a las actividades que conectan nuestro espíritu con nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y pierde importancia las otras situaciones que no son malas, que también hay que atenderlas, ¿sí? Pero bajo un criterio distinto al que hemos manejado pues constantemente en nuestra vida, para que lo importante pese sobre nuestra vida, ¿me hago entender? O sea, sobre usted, sobre mí, lo importante que es la palabra, es decir, la vida de Cristo debe pesar. La búsqueda de la vida de Cristo, la búsqueda del Espíritu de Cristo debe pesar, porque si no, los afanes, los problemas, las circunstancias que yo sé que todos nosotros tenemos, nos van a ir apagando, nos van a ir distanciando del Señor. ¿Sí? Todo lo que nos apegue al mundo, recuerde esto, esto lo dice la palabra, nos aleja del Señor. O sea, si nosotros somos más amigos del mundo, de las cosas del entorno terrenal, repito, sin necesidad de que esto sea malo, y aunque también lo fuera, pues obviamente, nos separa del Señor. Entonces, es ir regando, ¿sí? Nosotros somos una planta que estamos siendo regados mediante esa agua para dar vida, ¿sí? Entonces, el Señor nos va
llevando, ¿sí?, a alcanzar esa contextura espiritual en la que lo que tú escuchas de la palabra tiene peso, te sirve, ¿sí? También se puede entender que lo que tú estás aprendiendo realmente te da resultados, ¿sí? Es decir, que lo que escuchas, lees de la palabra o del Señor, lo que vas aprendiendo, empieza a generar en ti un florecimiento, una restauración en muchos aspectos de tu vida, para que se note el poder del Señor, ¿sí? Y para que esta restauración, mire, porque a la iglesia llega gente con distintas situaciones, ¿sí? Y pues para hablar en general, todos tenemos alguna área de nuestra vida que está golpeada, que está fracturada de alguna forma, ¿sí? Todos tenemos algún, no sé, algún trauma, algún vacío, alguna situación a la cual le hace falta una intervención del Señor. Por eso el hombre, el ser humano, no se ha cansado de buscar al ser superior, como lo dice la gente en el mundo, ¿sí? O no se cansa de buscar una actividad, por eso encontramos muchas actividades o prácticas que llenan o que nutren supuestamente el espíritu, ¿sí? Pero es por esa condición, porque nosotros somos espíritu también. Entonces, por esa forma que tenemos, esa condición que nos dio el mismo Señor Jesús, vamos a buscar acondicionar también o sembrar o alimentar esa área de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, somos como una planta que no recibe agua. Es supremamente fácil de entender, ¿verdad? O sea que si usted no tiene su momento con el Señor, se seca, ¿sí? Tiene menos fuerza, menos vigor, tiene menos capacidad de, de lidiar con, no sé, con la adversidad, con lo que usted tenga, ¿sí? Entonces, responsabilidad nuestra es, o la invitación que te hace el Señor Jesús a cada uno, es alimentarte, llenarte, ¿sí? Hay que comer, como me dijo alguien ahora, ¿sí? ¿Por qué hay que comer? Porque es que si tú no comes de la palabra, si tú no comes, si tú no te llenas en tu interior, vas a notar el producto de esa sequedad en todo lo que te ocurre, y me atrevo a decir que aún hasta en el aspecto físico se nota eso, ¿sí? Entonces mire que la palabra de Dios es espíritu, ¿sí? Es decir, la palabra tiene espíritu de Dios, es viva, ¿sí? Y cuando entra, empieza a tocar cada fibra de todo lo que nosotros somos, es decir, que nos empieza a nutrir. El vigor, si nosotros nos viéramos no con los ojos naturales como nos corresponde en este tránsito, en esta vida, sino con ojos espirituales, veríamos la contextura que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Que sería interesante, al menos en lo personal, o sea, no para ver al otro cómo está, sino para verse uno cómo está espiritualmente. ¿Qué tan fuerte, qué tan vigoroso es tu hombre espiritual? Esto es determinante para dar las batallas y salir victoriosos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el enemigo de Dios está siempre golpeando, digamos, a la puerta, o siempre está alrededor de nosotros, entorpeciendo eh, o quitando la posibilidad de que la palabra te nutra. Por eso encontramos en la Biblia la parábola del sembrador, ¿sí? En el que hay miles de obstáculos para que la palabra llegue a tu corazón y te nutra. Porque el enemigo de Dios sabe que cuando la palabra está en el corazón, ¿sí?, esa palabra empieza a dar vida, vida que él quiere quitar, porque él es en pro de la muerte, ¿sí? Él va es a secar, es a dañar, robar, matar, destruir. Entonces, nosotros no debemos dejarnos quitar esa vida que se produce por recibir la palabra o por buscar la palabra. Quiere decir lo que hablábamos hace unos días,
debe haber hambre, interés por llenarse de la palabra del Señor para que ésta vaya operando. La palabra va limpiando. Ahí donde nosotros vamos escuchando va limpiando, ¿sí? Y cuando a veces uno siente que la palabra lo confronta, lo incomoda, es porque la palabra está diciéndote, de alguna manera te está contradiciendo, ¿sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, cuando tú estás sentado recibiendo palabra de Dios y la palabra, y hay algún aspecto de ti en el que te sientes contradecido por la palabra, porque el Señor te manda a determinada cosa, te habla, ¿sí? Te dice, te está diciendo, te está mostrando te estás reflejando, digamos, en la palabra, quiere decir que la palabra te está contradiciendo. Es decir, más o menos se puede entender como que el Señor a ti te está diciendo, mira, esta manera que tú tienes de pensar es contraria a la que yo pensaría, a lo que yo pensaría de determinado asunto, ¿sí? Y a estas cosas es a las que hay que prestarles atención. Mira, a veces uno mira gente que asienta con la cabeza en una predicación, ¿sí? Y dicen sí, amén, a todo lo que les parece y de repente uno suelta una frase, porque me ha pasado, en estos días me sucedió en Salem, hasta que uno suelta una frase y como que ya no están dispuestos a, a darle credibilidad porque incomoda, ¿sí? Entonces no hay que tenerle, digamos, temor a ese asunto, sino entender hay aspectos de mi vida que se tienen que pegar más o que tienen que ser más nutridos, tienen que exponerse más a tu presencia, Señor. Cuando uno tiene algún asunto acá adentro, que uno lo vive a diario, ¿sí? A veces uno siente un mal sentimiento, lo que sea, lo que usted tenga, inseguridad, temor, momentos de de depresión, no sé, todas estas cosas, quiere decir que a esas áreas de tu vida les hace falta que el Señor las nutra. En áreas de la salud también, ¿sí? En situaciones mentales también, porque a veces la gente vive rodeada de temores constantemente, vive rodeada de pensando que lo malo le va a pasar, pensando que la gente está en su contra, muchas cosas. Estoy dando ejemplos sueltos como para dar a entender, ¿sí? Las envidias, las riñas, todas estas cosas son aspectos, haga de cuenta, terrenos de nuestra vida que tienen que ser nutridos por la palabra, ¿sí? Que no está en ti quitarlos. Uno no le puede decir a la gente, o sea, en nuestro poder no está quitar esas cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, el ser humano, digamos que vive y lidia, tiene que lidiar con aspectos de su carácter que nadie escogió, ¿sí? Con aspectos mentales que nadie escogió. O sea, usted no escogió nacer en su contexto y su contexto ha formado una condición, un pensamiento, ¿sí? Así que no es, digamos, hasta ese punto no es tu responsabilidad. ¿Qué sí es nuestra responsabilidad? Que como creyentes sepamos que todas esas cosas que son lastre en nuestra vida pueden ser tocadas por la palabra, pueden ser cambiadas por la palabra. El día que usted le pierda la credibilidad a la palabra y usted piense que el Señor no puede tocar alguna parte de ti, es porque tu fe está siendo hallada falta, se puede entender, ¿sí? Que también es otro aspecto que se puede corregir, ¿sí? Cuando uno dice, me falta fe, ¿por qué es que yo no puedo creer o pensar que algún área de mi vida va a cambiar? Porque ayer yo les ponía el ejemplo en Salem. Había alguien por ahí que decía, no, pastora, si eso, mi matrimonio ha pasado por todos los pastores, todos nos han aconsejado, todo el mundo ha orado por nosotros, y eso no cambia, no hay respuesta. Siempre es la misma cosa y siempre es la misma problemática, un infierno en nuestra casa, siempre el uno en contra del otro, ¿sí? Y entonces esa expresión que esta persona hace rato me decía, me da a pensar a mí
que no, es como decir, no, si yo ya le perdí como el ánimo, ya le perdí la fe a que algo suceda, que el Señor haga algo, ¿sí? Entonces, no quiere decir, o sea, aquí el síntoma es que esa persona está seca en la fe. ¿Sí me voy a entender? Cuando uno le plantea, porque mire, en mi posición como expositora de la palabra, yo tengo que plantearle a usted las posibilidades que el Señor le ofrece, ¿sí? Las formas diferentes en las que el Señor te quiere guiar, que hasta el día de hoy has caminado de una manera, pero el Señor te está entregando una nueva manera de vivir, de pensar. Y si tú estás cerrado y piensas que no, y te aferras a tu juicio, te aferras a tu propia justicia, como lo llama en un pasaje, pues quiere decir que te falta fe. No, y ahora, pastora, yo no quiero ser esa persona a la que le falta fe. Yo quisiera entusiasmarme con la palabra, dirá alguno. Sí, a mí me ha pasado así, yo le he pedido, Señor, ayúdame a creer, porque veo que no me mueve el ánimo, ¿sí? No me mueve a desear, a pensar que sí es posible. Entonces, en este punto hay que trabajar en tu fe, es decir, exponerte más a la palabra, ¿sí? Recuerde, la fe viene por el oír la palabra. Quiere decir que usted tiene que prestar atención, tiene que prestar oídos, tiene que esforzarse por buscarla. En ocasiones la palabra del Señor no nos va a llegar a la puerta de nuestra casa, ¿sí? Porque es un recurso que se compra, que se necesita. Como cuando usted dice, no, es que yo necesito comprar, no sé, el medicamento, alguna cosa. Usted tiene que ir y buscarlo. Es que yo quiero comer algo ni tener algo que comer en mi casa. Tiene que llenar usted su alacena, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, porque si usted ya empieza a ver con ojos de fe, va a empezar a darse cuenta de que estabas limitando el poder del Señor, de que no has conocido su grandeza, ¿sí? De que conoces a Dios, sí, has conocido la palabra, el Evangelio, practicas tal vez hasta cierta parte, pero no has conocido la grandeza de Dios. Y la iglesia a veces se llena de gente que no conoce a Dios, ¿sí? Que han oído hablar de Él o que oyen constantemente hablar de Él, pero que no han podido ver su poder. Cuando uno puede ver su poder, uno se da cuenta de que cualquier aspecto, por difícil que parezca, ya sea de nuestro carácter mental, de nuestro contexto, de nuestras condiciones familiares, personales, pueden ser tocadas por su presencia, ¿sí? Y yo le invito a que usted no pierda ese entusiasmo por ver lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Porque si no estamos cortando al Espíritu, estamos impidiendo que se mueva. Cada uno tiene que mirar. ¿Cómo yo sé si estoy impidiéndole al Espíritu que se mueva? Escuche sus propios pensamientos, ¿sí? Uno en ocasiones en este camino de fe tiene que decir, yo no puedo pensar así. Yo no tengo, si soy hijo de Dios, no tengo por qué pensar tan escasamente, por ejemplo. Si soy hijo de Dios, no tengo por qué andar acongojado y usted se mueve en esa intención, ¿sí? Usted se da cuenta de que no es normal que usted esté sintiendo como siente cuando la palabra le dice otra cosa, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno tiene temor, por ejemplo, ¿sí? Porque Dios, el Señor, no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sí? Sino que nos ha entregado valor, poder, dominio propio. O sea, que el espíritu a ti te mueve a decirte, no, tú no eres eso, no te comas ese cuento. Tú puedes, por eso es que la palabra dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, exponiéndonos a esa palabra, el Señor va cambiando, ¿sí? Y les comparto, yo soy uno de los tantos ejemplos en los que el Señor
cambia nuestra manera de ser y de pensar. Mire, si usted ha convivido con alguien, uno sabe que uno no puede cambiar a una persona. ¿Sí? Si usted tiene un hijo, usted sabe que si ese hijo es como es, ni que usted se pare en las pestañas, lo va a poder cambiar. ¿Sí? Si usted tiene un marido, una esposa, ese carácter con el que se casó, eso no lo cambia nadie. ¿Sí? Por eso es que la gente se separa y por eso es que la gente se enfrenta a un matrimonio de manera incorrecta, pensando que va a poder modificar y moldear las cosas a su intención. ¿Sí? Eso no lo cambia nadie, pero ¿quién sí lo cambia? El Señor Jesús. Si tú eras flojo, si tú eras una persona, no sé, perezoso, el Señor, la palabra te nutre tanto que levanta, ¿sí? Es como que te pone erguido nuevamente, ¿sí? Te da la condición que tú no tienes. Si tú eres una persona miedosa, el Señor te da valor. Si tú eres una persona que piensa escasamente en lo que te rodea, el Señor te va a empezar a incomodar y a decirte qué es ese pensamiento. El mismo espíritu se empieza, es como que el espíritu te estuviera empujando, te estuviera diciendo, a ver, esa no es la manera. ¿Sí? Cuando tú tienes apegos desproporcionados a lo que el Señor quiere, el Señor te empieza a incomodar y a decirte eso no, no me agrada la manera en cómo estás sintiendo por esa persona. Por eso, oh sorpresa, el Señor a veces nos quita, ¿sí? Por eso a veces el Señor pone incluso hasta conflicto y separa. ¿Y sabe qué? Es mejor. Es mejor que tú no estés dependiendo de alguien. Lo vas a comprobar cuando estés al otro lado, eso sí. Al principio a uno le dicen eso y uno dice, no, qué susto quedarme sin mi mamá, quedarme sin mis hijos, qué susto. Pero cuando ya estás del otro lado te das cuenta de que el Señor te sostiene y es más firme esa tierra que estás pisando que la anterior. Más tranquilidad, más libertad te da vivir así que andar dependiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente no se expone a la palabra si uno le predica y uno le dice, mira, la palabra te limpia? ¿Quieres dejar ese, no sé, esa práctica, ese vicio, esa forma de ser, de pensar, tu carácter? Exponte mucho más a la palabra. ¿Sí? Que no te baste lo que, mire, hay como niveles, ¿no? En esto. La gente que en su casa, en su intimidad, busca la palabra, tiene una ventaja, ¿sí? Va adelante de los que no lo están haciendo. Entiéndalo así, ¿sí? Eso es como cuando la gente enseña, ahora que uno encuentra pues tanta información y le dice, no sé si han oído, la gente que madruga, ¿sí? La gente que se levanta a 4 o 5 de la mañana, ya tiene una ventaja por el resto de la gente, de los que están dormidos. Una ventaja en resultados, en trabajo, en mentalidad, en muchas cosas. Quiere decir que tú vas a alcanzar a hacer muchas cosas más en el día. Se puede entender, ¿verdad? Eso que uno dice. Bueno, entonces, cuando tú te expones mucho más que el resto a la palabra, a ti te va a alcanzar tu recurso para muchas más cosas, porque la palabra es un recurso, ¿sí? Y cuando uno habla de recursos, para que se entienda claro, si tú tienes dinero y tienes harto dinero, te alcanza para lo que tú quieras, ¿sí? Tienes movilidad, tienes capacidad de moverte con el dinero que tienes. Cuando tienes poco, pues te alcanza para cierta parte, ¿sí? Cuando tú te llenas del recurso, te alcanza para tocar hasta lo imposible. ¿Quién es la gente que tiene poder en el mundo? La gente con dinero, ¿sí? La gente que tiene capacidad económica. Cuando uno dice poder, es poder hacer algo, poder comprar lo que te falta, poder cambiar lo que te falta, poder moverte a otra ciudad, poder ejercer autoridad sobre alguien más. Todo eso lo produce el dinero, ¿sí? Para nosotros, los que creemos en el Señor, el recurso es la palabra. Es decir, que si tú tienes palabra,
tendrás la capacidad de estar por encima de otro y lo vas a experimentar. Y te vas a dar cuenta que cuando tú escuchas a alguien, hablas con alguien, tú tienes un concepto claro de, no sé, del tema que se esté tratando, tienes una información ya ganada, que si se da la oportunidad hasta podrías enseñarle al otro la manera en cómo se piensa según la palabra, ¿sí? Ante las calamidades, si tú tienes la palabra, a ti no es fácil desbordarte, no es fácil. Tienes una contextura, tu recurso te alcanza para sostenerte. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando hay calamidades en la vida de la gente que no tiene un ahorro, digamos, pues se le complica terrible? En la pandemia se vio eso, ¿sí o no? La gente que tenía guardado su dinero pudo subsistir. Así es. Si a ti te llega la aflicción, la calamidad, la prueba, la situación difícil, y tú no tienes el recurso de la palabra, pues no te puedes sostener. No te puedes sostener de pie, no puedes sostenerte con las cualidades que son formadas en un creyente, ¿sí? Por ejemplo, si te llega la situación, te llega un conflicto, no tienes el recurso, quiere decir que no tienes la templanza, no tienes el poder, no tienes la capacidad de orar, de declarar que las cosas sucedan, todo lo que ustedes saben que yo me la paso enseñándoles, ¿sí? Entonces, cada uno, por favor, el día que usted entienda esto, va a estar por delante de sus compañeros de la fe. Ese día lo va a entender y va a estar por delante en muchas cosas, en entendimiento. eh, es como que lo que tú recibes de Dios se vuelve más provechoso. Eso es como cuando uno le suelta una herramienta a alguien que no la sabe usar y a alguien que sí la sabe usar. La herramienta es la misma, pero habrá alguien que no puede, ¿sí? No la maneja con la misma destreza, hay otro que sí. Entonces esto es igual, ¿sí? Es tu recurso. Vuelvo al ejemplo. Piense en usted, cada uno piense en usted. ¿Cómo es mi hombre interior? ¿Qué contextura tiene mi hombre interior? ¿Es fuerte? ¿Es erguido? ¿Es firme? Pregunte, sí. No sé, pastora, ¿cómo será mi hombre interior? Cuando a ti te llega una situación, ¿puedes soportar presión, por ejemplo? En cualquier área. Porque si hay algo que se nota en una persona que tiene su espíritu vigoroso, es la capacidad de soportar presión, la capacidad de soportar órdenes y no ser conmovido, no salir corriendo, la capacidad de enfrentarse a situaciones y pararse duro sin que el movido o el que lo mueven es a uno, ¿sí? Recuerda una cosa, que nosotros nos estamos enfrentando espiritualmente a alguien a quien la palabra lo llama el hombre fuerte. ¿Se ha leído? Es como decir, si usted tiene su contextura flaca, desnutrida, ¿sí? Espiritual, por supuesto, estamos hablando de eso, y se enfrenta al hombre fuerte, pues por esa razón es que el diablo hace y deshace con la vida de la gente. Mire, Judas es un gran ejemplo de hasta dónde puede llegar la falta de nutrición, la falta de salud espiritual en una persona. ¿Sí? Es un ejemplo en el que, uno de muchos, pero yo estoy segura que usted en su contexto, lo que usted mira, lo que usted vive, se da cuenta de hasta dónde puede llegar la obra del diablo, cómo le roba a la gente, cómo los hace vivir esclavos de muchas cosas, ¿sí?
Basta con voltear a ver nomás para uno darse cuenta de eso. Y es por eso, porque el hombre fuerte lo coge a uno como una película que sale por ahí, que coge, este, ya sé que lo que voy a decir es una tontería, pero para ilustrarles, ¿no? Coge Hulk, ¿verdad? Y lo coge a Loki, no sé si alguno vio esa película, y lo coge y le da, pero contra el suelo. Más o menos eso, más o menos no, eso es lo que le pasa a una persona que no está al nivel del hombre fuerte. Y usted y yo tenemos que estar al nivel de con quien nos toca enfrentarnos. Por eso es que a nosotros nos toca prepararnos, ¿sí? O sea, si uno busca al Señor, si uno se llena, si uno se nutre, si uno se esfuerza, es porque va a llegar un día en el que se te presente a ti el hombre fuerte. Y no importa posición, no importa quién tengas al lado, si tú no tienes la contextura, el diablo te acaba y se te mete. Y el diablo, se lo digo yo que lo he visto hasta en mi propia vida, el diablo se mete. Si se le da al lado, se mete y daña y retrocedes. En algunos casos te acaba, en otros te deja tirado atrás, te va a costar pararte, te va a costar volverte a levantar, ¿sí? Te toca empezar de cero, hacer un proceso de, como cuando una persona tiene un accidente, ¿sí? Y se quiebra los huesos, se quiebra todo y otra vez volver a aprender a caminar, un proceso de que te toca restaurar, que tu cuerpo se sane, eso pasa. Por eso uno mira gente que camina, ¿sí? Que le llega este momento en el que se te presenta el hombre fuerte, te confronta, ¿sí? Te toca dar una pelea, la tratas de esquivar, dices, no, yo no quiero pelear, qué miedo pelear, pero te toca porque no tienes otra salida y si no tienes la contextura, el diablo te acaba. Te acaba a ti, acaba tu salud, acaba tu hogar, acaba tus finanzas. Por eso la mayoría de la gente que llega a la iglesia, la mayoría, estoy hablando condiciones generales, llegan en esa condición, ¿sí? Derrotados, quebrados en muchos aspectos, acabando, cayéndoseles la vida a pedazos. Esa es la condición. Allá vas si te dejas dar del enemigo, si no le puedes frentear una pelea al enemigo, ¿sí? Y por eso es que tú y yo tenemos que nutrirnos con la palabra. Por eso es que no te enfoques tanto, es que yo quiero cambiar esto y no puedo, y es que esto y las condiciones, no. Enfócate en que todo tu ser se exponga a la palabra. La palabra te empieza a nutrir, va haciendo un efecto, te va limpiando, ¿sí? No que yo no siento que la palabra me levante, me cambie el pensamiento, te falta más. A alguien que me diga eso, yo le puedo decir, mira, gracias a Dios esta casa que el Señor ha levantado, sacerdotal, tiene culto, mejor dicho, miércoles, jueves, sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo, los lunes también cada tanto. Tienes la predicación ahí, tienes tu Biblia, exponte mucho más a la palabra, se te va a ir pegando, te lo garantizo. Así como cuando a uno se le pega los gestos, las expresiones del esposo, ¿sí? Que uno dice, ve, yo ya diciendo las mismas cosas, ya salgo con los mismos, así, igualito se te va a ir pegando, la palabra te limpia, el rato menos pensando te das cuenta y ya lo que antes te apetecía ya no te apetece, ¿sí? Lo que antes te era motivo de aflicción, luego te dejó de importar de repente, ni cuenta te dice, pero ¿por qué has estado expuesto? ¿Sí? Tus prácticas anteriores, ¿sí? La forma en cómo manejabas tus cosas antes, te das cuenta de que ya, yo antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Y ese es el cambio, ¿sí? Esa es la transformación. Ahí tu vida se está restaurando, ¿sí? Pero uno tiene que poder percibir la condición espiritual personal. Si usted analiza las cosas, si usted mira su vida con sinceridad delante del Señor, recordando que uno está delante del Señor, va a poder mirar cuál es la condición espiritual, qué alcance tiene tu fe,
Sí me hago entender si ocurren las cosas, si el Señor te corresponde a tu llamado, a tu necesidad, porque la fe mueve, ¿no? Eso dice la palabra. La fe mueve montañas, o sea, la fe hace que cosas pasen. Y si no pasa nada, pues también eso te habla de la condición espiritual. Y entonces la ausencia del espíritu en tu vida hace que te vayas secando. Por eso, no sé si lo ha notado, pero los viejos, las personas mayores, por lo general son personas llenas de mañas, de pensamientos, aferrados a pensamientos. Por ahí escuchaba a alguien que decía, no es que mi papá es una persona que está esperando que sus hijos lo mantengan, pudiendo trabajar. O sea, pensamientos reprobados, pensamientos que no bendicen, ¿sí? Los viejos generalmente están más llenos no, están menos llenos de esperanza. O sea, uno les habla de un cambio, no, ya a estas alturas no están dispuestos a aprender. Se ha dado cuenta que uno le dice, mire, no, yo a estas alturas de mi vida que me voy a poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque los golpes que da la vida, ¿me hago entender? Porque las exposiciones que han tenido que tener, porque se han tenido que ir secando, porque están sobreviviendo. Hay mucha gente que vive sobreviviendo en la vida, como una lucha por mantenerse a flote. Pero el Señor, con su palabra, con el espíritu de vida de la palabra, levanta, ¿sí? Restaura. Y por esa razón es que es interesante ver en la iglesia. Yo recuerdo a una señora que hasta ahora la veo por ahí, que yo no sé qué edad tenía esa señora, que sería unos 65 y más, tal vez. Sale con que quiere aprender piano y yo digo, lo que hace la fe, o sea, lo que hace la nutrición. Una persona mayor pensando como una persona joven, eso no es natural, no es normal. Pero en esas personas así es, en la gente en la que el Señor trabaja y obra maravillas. Porque Abraham, le recuerdo, Abraham era una persona mayor, ¿sí? Una persona adulta. Dice que ya se les había pasado los días a ellos de fertilidad. Pensar, Abraham y Sara, quiero decir. Entonces, que esa persona pueda volver a una condición en la que mira adelante, en la que mira expectativa, pues es admirable, ¿sí? Y el poder del Señor opera. Por eso si usted siente, porque la mentalidad que nos rodea es esa, ¿sí? No, yo ya no. Imagínense, yo lo he escuchado en personas que están en sus 30, que piensan, no, ya que me voy a poner. Y suena hasta ridículo, pero se piensa de esa manera. Pero claro, es que tú no has conocido la grandeza del Señor. Ahora, yo no le estoy hablando a gente, pues hay de todo, por supuesto, ¿sí? Pero la mayoría de lo que veo desde acá son gente que tienen mucho que ver del Señor en su vida. Tienen mucho que degustar de la presencia. Hay mucho que se puede restaurar todavía, ¿sí? O sea, no es tarde para que el Señor meta la mano en ti, en tu vida, en tu hogar, en lo que sea, ¿sí? Porque solamente el Espíritu hace esa obra de transformación, ¿sí? Entonces, cuando tú luches con tus formas, con tus caracteres, con tus indisciplinas, con tus vicios, con tus cosas, acércate al Señor, acércate a su palabra, pide el Espíritu. ¿Se acuerdan que lo hablamos la anterior vez? Porque el Señor le da el Espíritu al que lo pide
Hay más, por supuesto, que se puede hablar de esto, pero pídale el Espíritu, porque solamente el Espíritu cambia, transforma. No hay droga, no hay terapia, no hay nada que sea más efectivo que el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, la condición natural sí hay que atenderla. Usted tiene que atender a sus hijos, sus cosas, sus necesidades, sus estudios, sus trabajos. Pero ojo con descuidar su parte espiritual. Ojo con no nutrirse, porque el rato menos pensado vas a ver que te está secando, que de repente empiezan a aparecer en tu vida cosas que tú dices, pero yo en qué momento me volví así, en qué momento me llegaron estas cosas físicas, estas dolencias, en qué momento yo me volví una persona que no puede moverse en la presencia, por ejemplo, un aspecto que se ve mucho en una iglesia, ¿sí? La gente no puede fluir en la adoración, ¿no? Se apagaron, ¿sí? Te falta nutrirte, te falta que el Señor te moje con su agua de vida, ¿sí? El Espíritu es vida. Donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, ¿por qué estás amarrado? ¿Por qué estás eh, esclavo de cosas que solamente tú conoces? ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Porque te toca buscarlo más diligencia para buscar la presencia, la palabra. Vamos a orar.